Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el canal de Panamá e incluso por el canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió.
Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. En algunas regiones del Océano Pacífico los barcos se hunden con mucha facilidad, lo que causa temor en los navegantes. Aunque hay muchas rutas en esa zona, existen algunas que pocos se atreven a cruzar porque atravesarlas puede significar enfrentarse a fuerzas de la naturaleza extremadamente peligrosas. Si necesitas viajar de Asia a América en barco, la ruta más evidente sería la más corta y rápida, es decir, una línea casi recta bajo el Océano Pacífico Norte. Sin embargo, es mejor evitar cruzar este lugar y optar por rutas más largas y costosas, pero mucho más seguras. No hay una sola razón, sino varias. El Pacífico alberga algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Cuando abrimos un mapa del mundo, generalmente vemos que el Océano Pacífico está como dividido, lo que nos impide darnos cuenta de lo grande que es, pero en realidad este gigante cubre casi un tercio de la superficie de la Tierra. Es unas 10 veces más grande que el océano más pequeño del mundo, el Ártico.
En otras palabras, al cruzarlo, las probabilidades de quedar aislado de cualquier masa terrestre son muy altas, y en casos de emergencias, fallas mecánicas o tormentas, la ayuda podría tardar días o incluso semanas en llegar. Esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves, la posibilidad de pérdida de carga y, en casos más graves, algo aún peor. Analicémoslo. Un viaje en barco desde Santos, Brasil, hasta la ciudad del Cabo, Sudáfrica, cubre un poco más de 5.500 kilómetros. Para ir de Callao, Perú, a Shanghái, China, debes viajar alrededor de 16.000 kilómetros. Otro problema importante que impide a los navegantes cruzar el Pacífico son los sistemas de tormentas, cuyo nombre ya indica lo que contienen: tormentas impredecibles y por lo tanto peligrosas. Además, cerca del Ecuador hay una cadena de vientos llamados alisios que influyen directamente en el clima de la región tropical y suelen provocar lluvia. Los vientos alisios son vientos fuertes y constantes que actúan como un remolino que gira sin detenerse, y aunque son muy importantes para la naturaleza ya que distribuyen la humedad a través de los bosques e incluso influyen en la formación de desiertos, presentan un problema: su intensidad varía según la estación. En invierno, por ejemplo, pueden ser mucho más fuertes, y dado que estos vientos son responsables de mover las aguas oceánicas, también forman potentes corrientes marinas que podrán hacer el viaje mucho más peligroso. En 2015, los investigadores encontraron una serie de vientos alisios invernales extremadamente fuertes que provocaron una serie de olas cortas pero intensas en el Océano Pacífico. Observaron que esas olas comenzaron a golpear el barco con fuerza constante y repetidamente. Como resultado, la estructura del casco se torció y se deformó por completo, y al final confirmaron lo que ya sabían: esas olas causadas por los vientos alisios invernales podrían ser una verdadera amenaza para las embarcaciones. Por cierto, ¿recuerdas que la ayuda en medio del Pacífico puede tardar bastante en llegar? Bien, hay más de una razón para la hostilidad de los vientos. Un océano tan grande no tiene muchas barreras geográficas como montañas o grandes islas. Esto significa que no hay estructuras terrestres a su alrededor que puedan retener o frenar los vientos y las corrientes. Así que los vientos alisios y las corrientes oceánicas tienen completa libertad para ganar fuerza y velocidad. Esto explica por qué el Pacífico es escenario de poderosas tormentas y olas gigantes. Esto es diferente, por ejemplo, del Atlántico Norte, donde América del Norte, Europa y África ayudan a contener y redirigir los sistemas atmosféricos y marítimos. Es muy común que los científicos vean el fondo del Océano Pacífico como un enorme rompecabezas, porque está lleno de piezas en movimiento. Alberga la mayor cantidad de placas tectónicas del planeta, y una de ellas, la del Pacífico, es la placa marítima más grande que la ciencia ha identificado. Esta particularidad hace que la región sea muy inestable ante terremotos y erupciones volcánicas. Aunque el océano se vea tranquilo a primera vista, debido a su geología, las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto lo hace impredecible y traicionero. Por ejemplo, en 2020, el buque de carga Oneapus estaba cruzando el océano a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái, cuando quedó atrapado en una tormenta torrencial. Como resultado, más de 1.800 contenedores se dañaron al caer al fondo del mar. Cientos más se cayeron en la cubierta y se convirtieron en un verdadero dominó de acero por la fuerza del viento. El capitán logró dirigir el barco hacia Japón. El viaje duró una semana y recién llegar allí comprendieron la magnitud de la pérdida. Pero no fue solo el Oneapus. Al año siguiente, el barco Maersk Essen perdió alrededor de 750 contenedores, mientras que el Marex Eindhoven perdió más de 260. En ambos casos, las rutas se dirigían a Asia. Solo estos tres incidentes ya han excedido ampliamente el promedio anual global de contenedores perdidos en el mar, que es aproximadamente 1.400 por año. Y lo más curioso es que estos sucesos ocurrieron en invierno.
Hablando de invierno, fue en el invierno del 2020 cuando el Pacífico hizo historia. Los científicos registraron una ola de 18 metros de altura en el océano, lo cual equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. En general, una ola se considera gigante o extrema cuando tiene más del doble de altura que las otras a su alrededor. Sin embargo, esta fue casi 3 veces más grande que el resto. Es importante recordar que, a pesar de ser raras y aterradoras, estas olas no son un tsunami, ya que son provocadas por el viento. Los tsunamis, en cambio, suelen ocurrir después de terremotos, submarinos o erupciones volcánicas. Otro gran monstruo del Pacífico son los tifones, y la temporada de tifones de 2024 lo confirmó. Uno de los acontecimientos destacados fue el huracán Christy. No tocó la corteza, lo que significa que no causó daños directos, pero no podemos subestimarlo. Christy alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo. Un huracán de este grado se considera catastrófico, por lo que no es de extrañar que fuera lo suficientemente potente como para generar olas enormes y corrientes de resaca tan peligrosas. Además de esto, también estuvo el supertifón Yagi, que impactó el continente asiático con tanta fuerza que ganó la reputación de ser el más poderoso en los últimos 70 años. Al llegar a Vietnam, causó alrededor de $1.600 millones en daños, destruyó infraestructuras en varias ciudades y dejó un rastro de víctimas por donde pasó. Como si esto no fuera suficiente, el Pacífico también alberga una de las regiones más inestables del planeta, el famoso Anillo de Fuego. Es una enorme área con forma de grieta que presenta una intensidad actividad volcánica y sísmica. Es el lugar tectónicamente más activo del mundo, ya que las placas de las cortezas se mueven constantemente allí. Se separan y chocan o se rozan entre sí, lo que hace que la región tenga terremotos y erupciones volcánicas todo el tiempo. Los sismógrafos registran algún tipo de temblor allí cada 5 minutos. Esta peligrosa región es responsable del 90% de los terremotos del planeta, así que 9 de cada 10 temblores ocurren dentro de este anillo que se extiende por el norte del Pacífico. Y la peor parte es que no solo afecta a América del Norte o a Asia. En 2023 se sintieron temblores vinculados al Anillo de Fuego en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Hubo un rastro de destrucción y se perdieron las vidas de unas 15 personas. No faltan razones para que los barcos eviten la ruta más corta a través del Pacífico y opten por las más largas. Como reza el dicho popular, más vale prevenir que curar. En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas.
El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada. El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lustre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3,000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Huron el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6,000 y 10,000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego
nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago Superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 km por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo, hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los grandes lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano, pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre. En el antiguo Egipto, en un templo antiguo, en un oscuro antiguo salón, personas de la antigüedad están realizando un ritual muy antiguo. Vestidas con túnicas y capuchas negras, a la luz de las velas encendidas, están tratando de convertir los metales comunes en oro. Susurran conjuros antiguos y mezclan sustancias desconocidas. Hay humo, siseo, revuelo y decepción. Amigos, pueden intentarlo tanto como quieran, pero no lo lograrán. Al menos por unos cuantos miles de años más, hasta el 2025. Los científicos han logrado lo que los alquimistas soñaron durante siglos. No usaron magia ni hechizos. Tampoco mezclaron diferentes sustancias. Utilizaron un tubo gigante de aproximadamente 27 kilómetros de largo para acelerar moléculas de plomo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. En cierto sentido, la piedra filosofal apareció dentro del gran colisionador de hadrones. Oh sí, en caso de que no lo supieras, la piedra filosofal es una piedra mítica en la que los alquimistas antiguos creían. Una roca capaz de convertir cualquier metal en oro. Entonces los científicos pudieron hacer esto dentro del LHC, pero no es tan sencillo. Técnicamente sí, lograron convertir metal en oro, pero de hecho la cantidad de este oro es insignificante y desaparece rápidamente. Por cierto, el LHC permite acelerar moléculas de diferentes sustancias a una velocidad cercana a la de la luz y así mostrarnos cómo nació el universo, solo que a pequeña escala. ¿Por qué hacer esto? Más sobre eso más adelante. Por ahora volvamos a ese oro. Los científicos creían que el metal precioso podría aparecer como resultado de la colisión de 2 partículas de plomo, pero los experimentos han demostrado que el oro apareció incluso sin contacto completo. Hay 2 explicaciones, una es más científica y la otra es más sencilla. Comencemos con la primera. Entonces hay 82 protones dentro del núcleo de plomo y cada uno de ellos lleva una carga. Debido a esto, el campo electromagnético del núcleo de plomo es bastante fuerte. Cuando 2 partículas de plomo pasan una junto a la otra casi a la velocidad de la luz, sus campos electromagnéticos se comprimen en una fina pastilla. Esto genera un pulso breve de fotones. El pulso desencadena un proceso conocido como disociación electromagnética. Cuando un fotón interactúa con el núcleo, lo que causa vibraciones internas, estas emiten neutrones y fotones y cambian la esencia del elemento. Cuando 2 átomos de plomo pasan uno al lado del otro, pierden 3 protones y se convierten en oro. De esta manera, los científicos lograron producir 89.000 núcleos de oro por segundo. Desafortunadamente, esto es muy poco, 29 picogramos en total. Esto es mucho menos de 1 gramo. Estas partículas de oro también son efímeras, son tan energéticas que chocan inmediatamente con las paredes del colisionador.
Después de eso decaen al instante en protones, neutrones y otras partículas. Técnicamente hay oro, pero es muy poco y desaparece al instante. Y ahora una explicación más sencilla. Dos átomos de plomo se están moviendo el uno hacia el otro casi a la velocidad de la luz. Están rodeados por campos eléctricos poderosos y tienen 82 protones cada uno. Cuando pasan muy cerca entre sí, sus campos eléctricos se vuelven aún más fuertes y expulsan 3 partículas de cada uno. Ahora tiene 79 protones cada uno, lo que significa que se ha transformado en oro, y estas felices partículas doradas vuelven en diferentes direcciones y chocan con distintas partes del colisionador. Eso es todo, ya no hay más oro. Los científicos usaron un dispositivo especial para observar este proceso. Durante los 3 años de funcionamiento del colisionador, los científicos han logrado crear 86.000 millones de átomos de oro. Es mucho menos de un gramo en realidad. Es menos de una 1.000 millonésima de gramo. Es imposible hacerse rico usando tal transformación, dado que el precio del gran colisionador de hadrones es de varios miles de millones de dólares. Entonces, ¿por qué es necesario? Para la ciencia, obviamente. Sí, no suena muy útil, pero el colisionador no se construyó para convertir plomo en oro. Su propósito es explorar nuestro universo a través del microuniverso. Por ejemplo, el LHC ayudó a descubrir el bosón de Higgs. Probablemente no has oído hablar de él, pero es uno de los mayores descubrimientos de los últimos tiempos. Déjame explicar. Una barra, un cabello, una manzana, una gota de agua, todos estos objetos tienen diferentes pesos. ¿Pero por qué? ¿Qué los hace tener una cierta masa? Científicos han sugerido que todo el universo está lleno del campo de Higgs. Es como un jarabe invisible. Algunas partículas se quedan atrapadas en este campo y se vuelven pesadas, como los protones. Otras se deslizan fácilmente a través de él, como las partículas de luz, los fotones, que no tienen masa. Sin el campo de Higgs, los átomos se desintegrarían y entonces nada tendría peso. Imagina lo caótico que sería el universo. Así que en 2012 los científicos lograron detectar una pequeña parte de este jarabe con la ayuda del LHC. Lo llamaron bosón de Higgs. El gran colisionador de hadrones también ayudó a detectar quarks. Estas son pequeñas partículas de las que están compuestos los protones y neutrones. Son como diminutas piezas de Lego que forman una partícula. Anteriormente, los científicos pensaban que cada protón y neutrón tenía 2 o 3 partículas, pero luego descubrieron partículas con 4 y 5 quarks. Resulta que nuestro universo no está construido como pensábamos. Bien, pero ¿por qué deberíamos importarle a la gente común? ¿Qué diferencia hace si los protones dentro de una manzana están compuestos por 2 o 4 quarks? Espera, pronto tendrás la respuesta. Dentro del colisionador, los científicos también lograron obtener plasma de quarks gluones. Es la sustancia más caliente del universo, 100.000 veces más que el Sol. El plasma apareció cuando los expertos hicieron colisionar 2 átomos de plomo entre sí. Los científicos creen que el momento del nacimiento del universo, una gota tan ardiente apareció inmediatamente después del Big Bang. Eso suena bastante impresionante, pero ¿cuál es el punto? Sé paciente y espera un poco más. Algunos de los estudios más impresionantes abordan la búsqueda de partículas gemelas. Los científicos sugieren que el electrón, por ejemplo, tiene un gemelo sombra, algo así como una superpartícula, y lo mismo se aplica a todo el universo. Los científicos aún no han encontrado tales gemelos, pero ¿quién sabe qué pasará en el futuro? La presencia de dobles nos ayudará a descubrir qué es la materia oscura. Esta sustancia desconocida representa aproximadamente el 85% del universo, pero casi no sabemos nada sobre ella. La gravedad mantiene a los planetas en órbita, evita que la Tierra se divida en miles de millones de pedazos y nos mantiene de pie. Pero la gravedad es invisible, es una especie de fuerza que funciona porque... nadie sabe por qué funciona. La materia oscura puede ayudar a responder a esta pregunta. Los científicos creen que cuando 2 partículas chocan, nacen partículas de materia oscura y quieren detectar ese momento. El LHC cambia nuestra comprensión de cómo funcionan las leyes estándar de la física. Ha mostrado la existencia de procesos invisibles y desconocidos dentro del universo. El LHC te permite desentrañar el misterio de la física cuántica. Hasta ahora tenemos más preguntas que respuestas, pero constantemente se está trabajando en ello. Y, por supuesto, surge una pregunta. ¿Por qué es todo esto necesario? La respuesta es que no lo sabemos. Aún. Los físicos reciben miles de millones de dólares para llevar a cabo extraños experimentos en los que dispersan diminutas partículas invisibles y las hacen chocar entre sí. Es como aprender complejas fórmulas matemáticas que nunca usarás en la vida. ¿No podríamos gastar ese dinero en otra cosa? El hecho es que todos estos costosos estudios dentro del colisionador nos ayudan a comprender mejor este mundo. Cambian nuestra percepción de cómo funcionan las leyes de la física en nuestro universo.
Miremos hacia el pasado. Científicos como Michael Faraday y Thomas Edison también hicieron cosas extrañas e incomprensibles relacionadas con algo invisible llamado electricidad. Pero gracias a esa investigación ahora tenemos teléfonos, laptops, altavoces, computadoras, secadores de pelo, calentadores de agua y todo lo demás, sin lo cual la vida moderna parece imposible. Y todo comenzó con científicos que realizaron experimentos con una energía invisible. Mira dónde estamos ahora. Es difícil imaginar a dónde nos llevará la investigación de la física cuántica en 50 o 100 años. Quizás podamos viajar entre universos paralelos o aprender a teletransportarnos. Los submarinos son unos enormes barcos construidos para soportar la intensa presión de las profundidades. Allí no hay que preocuparse por los animales grandes, sino por los pequeños alborotadores. Antes de sumergirte, cargas el submarino con todo tipo de comida, latas, alimentos congelados y algunos frescos, incluidas muchas papas. Pero por sorpresa, entre esos sacos de papas puede que haya algunas moscas de la fruta esperando a unirse a la aventura y formar su propia familia. Lo cierras todo herméticamente y te vas con tu tripulación de alrededor de 180 marineros, completamente ajenos a los pequeños intrusos que están a punto de provocar el caos. Una vez que las moscas de la fruta empiezan a multiplicarse, no hay forma de escapar de ellas. Al cabo de unos días, se pueden ver algunas moscas en el comedor de la tripulación. Al principio solo causan una pequeña molestia, pero a medida que pasan los días, su número crece rápidamente. Muy pronto hay muchas más por todos lados, lo que crea un gran problema. En un par de días más, el lugar está prácticamente cubierto, lo que hace imposible que entres en el cuarto de la basura sin llevar una mascarilla. De lo contrario, podrías ahogarte con las moscas de la fruta. El chef jefe intenta deshacerse de las moscas con una aspiradora de mano. Están por todas partes y te pasas las 2 semanas siguientes esperando ansiosamente a que se acaben todos los alimentos frescos para poder limpiar esos almacenes. Finalmente, tú y tu equipo idean un plan para deshacerse de la basura con cuidado y luego limpian el cuarto de desechos. Ahora te preguntarás a dónde va a parar la basura de los submarinos. Estas impresionantes embarcaciones pueden hacer 2 cosas con la basura: transportarla o arrojarla al océano. Con más de 100 personas a bordo, puedes imaginarte la cantidad de basura que producen. Envoltorios de caramelos, bolsas vacías, envases de plástico, lo que se te ocurra. De todos modos, sabemos que tienen un cuarto de basura. El nombre oficial es Unidad de Eliminación de Desechos. Es como un tubo largo con una válvula que se abre al océano. La tripulación coloca su basura en unos botes metálicos especiales y una vez llenos, cierran la tapa. Entonces, el bote se libera en el profundo mar azul y se hunde hasta el fondo. La vida diaria en un submarino es diferente. Por ejemplo, lavar la ropa no es una rutina normal. Tienen un sistema de suministro de agua único que le añade un toque de emoción. La tripulación no puede utilizar agua salada para las lavadoras, así que recogen agua del océano, la purifican y la desalinizan. Ahora sirve para lavar, ducharse e incluso para el grifo de la cocina. Cada miembro de la tripulación tiene su propia bolsa de lavandería personalizada y todos se turnan para encargarse de las lavadoras. Así que deshacerse de la basura o almacenarla es una de las partes más extrañas de la vida diaria en un submarino. Seguramente conoces la Gran Muralla China, pero ¿sabías que el país acaba de construir una segunda? Sin embargo, no está hecha de ladrillos y piedras y no mantiene fuera a los invasores. En su lugar está formada por plantas y sirve como una última línea de defensa contra algo que ha estado tomando el control del país de manera lenta pero implacable: la arena. Esta gran barrera rodea el complicado desierto de Taklamakan, ubicado en la parte noroeste del país. Esta zona es enorme ya que cubre más de 340,000 kilómetros cuadrados, un poco más pequeña que Alemania. Tiene algunas dunas enormes, algunas de ellas superan los 90 metros de altura y son más altas que un rascacielos de 30 pisos. Las temperaturas también son extremas, con un calor abrasador en el verano que a menudo alcanza los 40 grados centígrados. Pero no es solo el tamaño y la temperatura lo que lo hace tan temible, es la forma en que se mueve. Sí, este es el segundo desierto de arena movediza más grande del mundo. El 85% está compuesto por dunas que se desplazan arrastradas por el viento. La arena constantemente engulle carreteras, pueblos y campos en su camino. Los viajeros aventureros que cruzan el desierto en coche o autobús pueden ver la arena moviéndose a través de la carretera, pero también notan algo interesante en el horizonte: arbustos verdes. Sin embargo, no lo confundas con un oasis.
Esa es la nueva Gran Muralla, o mejor dicho, la Muralla Verde, un proyecto gigantesco diseñado para combatir la desertificación y controlar las tormentas de polvo. ¿Pero es tan importante? Absolutamente. China ha estado luchando contra la expansión del desierto durante bastante tiempo y una de las razones es que necesitan más espacio. Verás, China es uno de los países más poblados del mundo, solo superado por la India. Y ahora podrías estar pensando, de acuerdo, pero su territorio es enorme, así que hay espacio de sobra para todos. Bueno, técnicamente sí. Después de todo, estamos hablando de un país que abarca más de 7.000 millones de kilómetros cuadrados, casi tan grande como toda Europa. Aunque China es enorme, no toda su tierra se puede utilizar. Una gran parte del país está cubierta de terrenos áridos, lugares que no son aptos para la construcción y donde viven muy pocas personas. Hay 12 desiertos principales que constituyen casi el 20% del territorio de China. Y este problema está empeorando, ya que el páramo sigue expandiéndose. En el futuro, los desiertos podrían ocupar hasta un 44% del país. Incluso la capital Pekín está en riesgo. Por cierto, ya está siendo golpeada constantemente por grandes tormentas de arena, obligando a los residentes a quedarse en casa para evitar la intensa contaminación del aire. Durante años, los desiertos de China se han estado expandiendo a un ritmo de más de 3.300 kilómetros cuadrados al año. Tomemos como ejemplo la región autónoma Hui de Ningxia en el noreste de China. Está rodeada por 3 grandes desiertos y ha estado luchando contra la desertificación durante más de 60 años. Hasta el 2010, el 57% de su territorio ya había sido afectado. Esto no es un problema menor. La desertificación destruye tierras de cultivo, paralizando la producción de alimentos. También obliga a las personas a abandonar sus hogares tras ver cómo su aldea queda sepultada en la arena. Las autoridades están trabajando arduamente para reubicar a estas personas en zonas más seguras. Y para aquellos que eligen quedarse, la vida no es sencilla. La agricultura, por ejemplo, se está volviendo cada vez más difícil. Los agricultores de la localidad de Tongunauer dicen que cuando eran niños podían cavar y encontrar acuíferos a medio metro de profundidad. Ahora tienen que cavar 1,5 metros para alcanzar el agua. Y dado que el suelo no es tan blando ni fértil como antes, también tienen que usar mucho más fertilizantes en sus cultivos. Está bien, pero ¿por qué está ocurriendo todo esto? La desertificación no tiene una sola causa, sino que es más bien una combinación de factores. En China específicamente, los estudios muestran que alrededor del 20% de la culpa se debe al aumento de las temperaturas del planeta. Es decir, los desiertos ya son entornos propensos a la sequía, pero el calor creciente hace que la aridez sea aún peor. Y es un hecho que hoy en día llueve mucho menos que hace medio siglo. Por lo tanto, esta alteración climática afecta principalmente las partes noreste y noroeste de China, pero en las áreas cercanas al desierto de Muus, en el centro norte de China, hay otro factor que está haciendo que el país sea aún más árido, y somos nosotros, los humanos. La ecuación es simple: más personas, más desertificación. Entre 1997 y 2008, la población de China creció en casi 100 millones de personas. Con más gente se necesita más comida, más espacio y más recursos. Entonces, comienzan a talar árboles, a despejar tierras para la agricultura y a agotar todos los recursos naturales a su alrededor. Es como si la tierra se estuviera despojando de todo lo que necesita para mantenerse sana. Así es como la desertificación se acelera. Pero el problema de la desertificación en China puede afectar tu vida, incluso si estás en el otro lado del mundo. Aquí está el asunto: el suelo almacena una enorme cantidad de carbono, pero a medida que la tierra se degrada, no solo pierde la capacidad de retener ese carbono, sino que también puede liberarlo en la atmósfera. Y cuando más carbono va al aire, bueno, todos sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? Por suerte, hay algunas maneras de evitar que China se convierta en un enorme arenal. Una solución que han propuesto las autoridades es construir la Gran Muralla Verde de la que hemos estado hablando en el desierto de Taklamakan. Al plantar una gran cantidad de árboles, arbustos y otras vegetaciones alrededor de los desiertos, se puede prevenir las tormentas de arena. Lo que sucede es que la acción del viento y la arena en el borde del desierto es muy intensa y las dunas continúan expandiéndose hacia afuera. Este cinturón verde también ayuda a proteger la infraestructura. Al fijar los bordes del desierto, salvaguarda, por ejemplo, los ferrocarriles y las carreteras. Construir una barrera tan poderosa es una hazaña de ingeniería enorme. El primer desafío es, obviamente, el tamaño del desierto que debe ser contenido. Es inmenso.
Luego está la altura de las dunas, algunas de las cuales son impresionantes. Las dunas más altas son tan elevadas como un rascacielos. Además, los ingenieros tienen que idear soluciones para hacer que el cinturón verde prospere en el clima seco, lo que hace que la reforestación sea prácticamente imposible. Entonces, esto no es un proyecto que se pueda concretar de la noche a la mañana. Solo en el desierto de Taklamakan llevó 40 años terminar los primeros 2.700 kilómetros del cinturón verde. Para finalizar el resto, necesitaron un grupo de 600.000 personas para plantar especies tolerantes al desierto como el álamo del desierto, el sauce rojo y los árboles de Saxaul. Hablando de eso, incluso las plantas que están utilizando en el proyecto pueden generar oportunidades económicas. Por ejemplo, está el jacinto del desierto, también conocido como el ginseng del desierto. Esta planta prospera en ambientes secos y se puede vender con facilidad ya que tradicionalmente se usa en la gastronomía en China. Además de las plantas, también se están estableciendo bases de energía solar en el desierto. Instalar paneles solares allí no solo genera energía, sino que también puede ayudar a evitar que las dunas de arena se desplacen. Esta enorme barrera artificial que se extiende aproximadamente 3.200 kilómetros alrededor del desierto de Taklamakan, finalmente se completó en noviembre de 2024 y parece que el arduo trabajo de los ingenieros realmente valió la pena. La porción del país cubierta por desiertos disminuyó del 27,2% en la década anterior al 26,8%. Eso es bastante asombroso, pero ¿a dónde fue toda esa arena? No puede haberse desvanecido en el aire, más bien está contenida. La arena que solía moverse ya no se dispersa y al menos no está ocupando más territorio. La lucha contra la desertificación está lejos de terminar, pero algo es claro. China ya no solo combate sus desiertos, sino que realmente está ganando. Cerrar el Mar del Norte con una presa de casi 644 kilómetros de largo puede salvar a Europa de un desastre total. No es ciencia ficción, es real y se llama NEED, Dique de Encierro del Norte Europeo. Es un plan de último recurso para salvar a más de 25 millones de personas de 15 países europeos del aumento del nivel del mar. Para construir esta gigantesca tina, se necesita una represa entre Inglaterra y Francia, otra entre Noruega y Escocia, 51.000 millones de toneladas de arena y casi 600.000 millones de euros. Pero por descabellado que parezca, este proyecto es totalmente factible, salvo por un pequeñísimo detalle. Los científicos que tuvieron esta idea, que literalmente salvaría vidas, no quieren que la represa sea construida. En primer lugar, el proyecto necesita dos presas. Una que tenga 160 kilómetros de largo y casi 102 metros de profundidad en el Canal de la Mancha, y otra que tenga 483 kilómetros de largo y más de 305 metros de profundidad en el Mar del Norte. Construir algo así requiere una cantidad enorme de materiales, como los 51.000 millones de toneladas de arena que mencionamos antes, que es básicamente toda la arena que todo el mundo usa en un año. Y sí, esta presa obviamente sería la más grande de la historia. Rompería récords como el Afsluitdijk de los Países Bajos con 30 kilómetros y el dique Saemangeum de Corea del Sur con 32 kilómetros. La presa NEED sería 19 veces más grande que Saemangeum. Suena ridículo, pero no es imposible. Verás, los humanos son bastante buenos para construir cosas grandes. Las plataformas petrolíferas, por ejemplo, operan a profundidades de hasta 1980 metros y la presa NEED solo descendería más de 305. Además, China tiene un puente de 164 kilómetros de longitud y la presa sería apenas 4 veces más larga. Además, proyectos como esta presa se han realizado antes por la misma razón. Es nuestro amigo Afsluitdijk en los Países Bajos, que fue construido hace casi 100 años. La idea aquí fue cerrar una parte del Mar del Norte llamada Zuiderzee y proteger a los Países Bajos de todas las inundaciones porque la mayor parte del país está por debajo del nivel del mar. Incluso drenan uno de los lagos formados por la presa y crearon una provincia completamente nueva, Flevoland.
Hoy en día, los Países Bajos tienen más de 3.200 kilómetros de protección contra inundaciones, pero solo están diseñados para una subida del nivel del mar de 38 centímetros. Sin ella, el país estaría bajo el agua. Entonces, sí, podríamos hacerlo, pero es realmente caro. ¿Cuánto? Bueno, costaría alrededor de 550.000 millones de euros si el proyecto se completa en unos 20 años. Un paso en falso y los humanos pueden pasar 100 años construyendo esta presa y unos cuantos miles de millones de euros más. La buena noticia es que esta cantidad de dinero se puede diluir en los 20 a 100 años que tome terminar la presa. Además, los 15 países que protegería podrían compartir los gastos, lo que reduciría esta cantidad a solo el 0,1% del PIB de todos los países. No es mal negocio para salvar a millones de personas, ¿verdad? Pero, ¿es realmente necesaria esta monstruosidad? Bueno, desafortunadamente, los humanos hemos logrado poner el océano en nuestra contra. Esto significa que para el año 2100 se espera que los niveles del mar hayan aumentado entre 0,3 y 0,6 metros. Si seguimos actuando como si no fuera asunto nuestro, el incremento podría superar los 5 metros para el año 2300. Puede parecer un futuro lejano, pero la NASA acaba de descubrir que el océano subió mucho más de lo que se esperaba en 2024, lo cual significa que el desastre global nos está pisando los talones mientras hablamos. Regresemos por un momento a nuestras clases de geografía para entender por qué están subiendo los niveles del mar en conjunto. Primero, porque la Tierra puede hundirse. La ciudad de Norfolk, Virginia, por ejemplo, fue construida dentro de un enorme cráter y la tierra ahí puede erosionarse y hundirse. Luego, el suelo puede compactarse. Debido a eso, la ciudad literalmente se está hundiendo en el terreno, lo que la hace más vulnerable a las inundaciones. En California, algunas áreas también están hundiéndose, pero esta vez es por el movimiento de las placas tectónicas. Parte del terreno que está bajo el agua sube, mientras que parte del terreno sobre el agua baja. Las consecuencias, nuevamente, fuertes inundaciones. Los niveles del mar también aumentan si el planeta se calienta demasiado. Esto ocurre debido a un fenómeno llamado expansión térmica. Tiene un nombre muy científico, pero básicamente significa que cosas como el agua se expanden si la temperatura sube. La mitad de la razón por la cual los niveles del mar están aumentando es por esto. Este es el motivo por el que el nivel del océano aumenta casi 3 metros cada vez que la temperatura promedio del planeta sube 1 grado Celsius. Desde 1880, el mar ha subido más de 20,32 centímetros. De acuerdo. Entonces construimos la presa Need y el problema está resuelto, ¿verdad? Bueno, construir esta presa conlleva consecuencias enormes. Primero, las corrientes oceánicas. Piénsalas como autopistas submarinas que llevan nutrientes a diminutas criaturas como el plancton, no el villano de Bob Esponja, sino el otro, y transportan a animales como lagartos y tortugas. Una presa de este tamaño es capaz de alterar las corrientes oceánicas que bañan a Europa, lo que podría interrumpir la cadena alimentaria no solo dentro de la presa, sino también afuera. Las corrientes también son responsables del clima en las zonas costeras. La corriente del Golfo, por ejemplo, es una corriente cálida que viene desde México y hace que el clima en el noroeste de Europa sea un poco más soportable. Si fuera interrumpida por una barrera oceánica gigantesca, podría hacer que partes de Europa fueran aún más frías. Otro problema es que el Mar del Norte se convertiría en un gigantesco lago de agua dulce. Esto sucedería porque el agua salada que solía fluir desde el océano ahora estaría bloqueada, y el Mar del Norte solo sería alimentado por el agua dulce que proviene del interior del continente. Este proceso eventualmente llevaría a un fenómeno llamado desalinización, cuando el agua salada se vuelve menos salada. Y es realmente terrible porque los animales marinos de agua salada comenzarían a absorber más agua de la que deberían, lo que haría que las células de sus cuerpos se hincharan. Las consecuencias podrían ser fatales. La interrupción de las corrientes oceánicas por la presa también puede afectar la renovación de oxígeno en el agua.
Imagina el océano como un sistema gigante de reciclaje. El agua de la superficie necesita hundirse para llevar oxígeno a las profundidades marinas, lo que mantiene con vida a las criaturas que habitan en el fondo. Sin el movimiento de las corrientes oceánicas, el oxígeno se agotaría y las bacterias tóxicas tomarían el control, lo que crearía un entorno venenoso para las criaturas marinas. Y esto no es solo una teoría. Ya ocurrió antes, hace 250 millones de años. El océano se volvió tan tóxico que eliminó al 95% de la vida marina y causó una extinción masiva. Si no fuera suficientemente malo, la industria pesquera colapsaría y los puertos comerciales más activos de Europa, como Rotterdam, Amberes y Hamburgo, quedarían atrapados dentro de la presa. Claro, podríamos construir compuertas, pero imagina todos esos atascos. Los patrones de lluvia de los países protegidos por la presa también cambiarían, lo que afectaría las tierras de cultivo y la producción de alimentos. Por otro lado, si no hacemos nada con respecto al aumento del nivel del mar, las inundaciones permanentes podrían hacer desaparecer países enteros. 3 millones de personas en las islas del Pacífico tendrían que trasladarse para finales del siglo. Las Maldivas perderían el 77% de su territorio y ciudades como Yakarta, Bangladesh y Lagos quedarían bajo el agua. Las tormentas también se volverían más peligrosas. Destruirían plantas de tratamiento de aguas residuales y estaciones de energía y contaminarían tierras de cultivo. El aumento del agua salada también podría contaminar los suministros de agua dulce y esto no solo está ocurriendo en Asia y Europa. Filadelfia, por ejemplo, ya está desarrollando planes para enfrentar este sombrío escenario. Es por eso por lo que los científicos que desarrollaron este gran botón rojo con forma de presa no quieren que la gente realmente la construya. Saben lo mal que podrían ponerse las cosas, por eso idearon un plan tan desquiciado que es básicamente la versión en ingeniería de gritar: ¡Hey! ¡Dejen de ignorar al planeta! Es una advertencia. Si no actuamos ahora, estaremos obligados a construir megapresas solo para evitar que nuestras ciudades se conviertan en la Atlantis 2.0. Y seamos sinceros, nadie quiere vivir en un futuro donde el apocalipsis se parece a la versión de la Deep Web de La Sirenita. El monstruo del lago Ness en realidad no es de Escocia. Resulta que esta criatura de la vida real vivió en las gélidas aguas de la Antártida hace aproximadamente 70 millones de años. En 2019, investigadores descubrieron fósiles de un enorme reptil marino prehistórico que se parecía mucho a lo que las personas describían como Nessie. Esta bestia era aterradora. Llegaba a medir hasta 11 metros de largo, con un cuello masivo, similar al de una jirafa. También pesaba alrededor de 15 toneladas, lo que equivale al tamaño de 3 elefantes. El siguiente en nuestra lista de animales enormes es un pingüino. Lo sé, los pingüinos no son exactamente lo que llamarías grandes, pero los científicos acaban de encontrar lo que creen que podría ser el pingüino más grande de la historia: el Cumimanu fordyceae. Se cree que estas aves gigantes rondaban Nueva Zelanda hace unos 55 millones de años y eran enormes. Podían pesar más de 150 kilogramos. Eso es aproximadamente 5 veces el tamaño de los pingüinos emperador, que son considerados los más grandes que existen en la actualidad. Ahora, pasemos de criaturas enormes a algo mucho más pequeño. Conoce a B. manfredschmidti, un gran simio que vivió hace aproximadamente 12 millones de años en lo que hoy es Alemania. Esta criatura es muy especial, ya que es el simio más pequeño jamás descubierto. Y cuando digo pequeño, realmente lo digo en serio. Estos antiguos animales solo pesaban alrededor de 10 kilogramos. Básicamente, no eran más grandes que un gato muy gordo. Si crees que las criaturas pequeñas no son aterradoras, espera a conocer a la tarántula azul eléctrico. Esta especie recién descubierta de los manglares de Tailandia tiene un color azul eléctrico casi de otro mundo. Su vibrante tonalidad no proviene de un pigmento. En realidad, es causada por la estructura única de sus pelos, que reflejan la luz azul y la hacen parecer un ser extraterrestre.
Ahora vamos aún más lejos, sumergiéndonos en las frías y oscuras profundidades. A unos 610 metros de profundidad en el mar de Andamán, los científicos encontraron una nueva especie de tiburón fantasma, a la que llamaron Chimera supapae. Su apariencia parece sacada directamente de una película de terror. Tienen cuerpos lisos y pálidos, aletas que parecen plumas y ojos grandes y espeluznantes. Estos tiburones fantasma en realidad no son tiburones, pero están emparentados, habiéndose separado de sus primos hace aproximadamente 400 millones de años. La buena noticia es que no son demasiado aterradores, ya que son solo un poco más grandes que una caja de zapatos. Justo cuando piensas que no podemos encontrar criaturas más extrañas, nos encontramos con este antiguo anfibio de Brasil, científicamente conocido como Carrosai. Esta recién descubierta criatura gigante, similar a un cocodrilo, vivió durante el período Triásico, hace más de 240 millones de años. Con casi 3 metros de largo, tenía una mandíbula poderosa, parecida a la del caimán actual. Esta bestia definitivamente era una sobreviviente, ya que se adaptó a las condiciones más severas que jamás se hayan visto en el planeta. El año pasado, científicos estaban rastreando la densa selva amazónica por la noche cuando encontraron unas curiosas arañas naranjas que parecían estar usando botas negras. El equipo pronto descubrió que se trataba de un nuevo tipo de araña cangrejo gigante. Y no se parecen en absoluto a cangrejos. Simplemente recibieron ese nombre porque, al posarse sobre las plantas, estas arañas extienden sus patas hacia los lados, igual que los cangrejos. ¿Sabías que algunas nuevas especies son nombradas en honor a celebridades? El ícono de Hollywood, Harrison Ford, ahora tiene su propia serpiente, por ejemplo. Descubierta en Perú, la especie T. Harrison Fordi honra al actor famoso por su papel de Indiana Jones, un arqueólogo con un notorio temor a las serpientes. A diferencia de las serpientes amenazantes de la película, esta nueva especie es bastante modesta en tamaño, ya que mide aproximadamente 40 centímetros de longitud. También tenemos el Rampoleon princeai, una pequeña y nueva especie de camaleón pigmeo de Tanzania, que fue nombrada en honor al rapero y poeta estadounidense Prince E.A. Recibió este honor por su trabajo en la concientización sobre los problemas medioambientales globales. Otro homónimo de celebridades es la serpiente comedora de caracoles de DiCaprio, que se encuentra entre los arbustos de los bosques de Panamá. Esta es Irmelín DiCaprioae, mide aproximadamente 38 centímetros de largo y pasa sus noches en las frondas de palmas buscando caracoles y babosas. Sus ojos redondos parecen carbones encendidos y pueden resultar un poco intimidantes, pero en general, la criatura es muy tranquila. Incluso cuando se siente amenazada, no muerde. Simplemente se enrolla alrededor de su cabeza y emite un olor muy desagradable. Ahora, algo un poco más siniestro. ¿Conoce a Venomius Tom Hardy? ¿Te suena ese nombre? ¡Exactamente! Esta nueva especie de araña fue nombrada en honor a la interpretación de Tom Hardy del infame personaje de Marvel, Venom. Y todo porque las manchas negras en el abdomen de la araña les recordaban a los investigadores al famoso antihéroe. La mayoría de las arañas de esta especie se encontraban en Australia por la noche, sentadas en sus intrincadas telarañas en áreas boscosas cerca de la costa. Cuando se los molesta, estos espeluznantes bichos a menudo se esconden en huecos forrados de seda en las ramas de los árboles. También tenemos algo para los fanáticos de El Señor de los Anillos. En las vastas y cálidas aguas del río Amazonas, los científicos acaban de descubrir una nueva especie de pacú. Este pez es un pariente de la aterradora piraña, con una dieta basada en plantas y dientes similares a los humanos. Fue nombrado Milopleus sauron, debido a una audaz marca vertical negra en su costado que recordó a los investigadores el símbolo del ojo llameante del villano Sauron de la épica saga de Tolkien. Espera, ¿es eso un capibara bronceado o un perro salvaje? Bueno, en realidad no es ninguno de los dos. Este es un ciervo enano recién descubierto. Esta diminuta criatura, del tamaño de un Basset Hound, se desliza por los bosques de Perú.
La combinación de ojos grandes, cuerpo robusto y patas cortas hace que este animal sea simplemente adorable. Este adorable ciervo es completamente opuesto a lo que tenemos a continuación. Esta extraña criatura es lo que creemos que podría haber sido la bestia de 5 dientes. Sus fósiles, encontrados en la Patagonia chilena, mostraron que vivió durante la era de los dinosaurios, hace alrededor de 72 millones de años. Este hallazgo es solo otra prueba de que los mamíferos habían estado deambulando por esa parte de América del Sur mucho antes de lo que pensábamos. Al pasar de los bosques de América del Sur a los desiertos de Australia, nos encontramos con un lagarto dragón de arena, conocido científicamente como Ctenophorus jacalpa. Con su color arenoso y su cuerpo largo y delgado, este lagarto parece sacado de una película de Duna. Descubierto el año pasado, este lagarto dragón de arena se camufla perfectamente con las calientes arenas del desierto de Victoria en el sur de Australia. Durante más de 10 años, una criatura de ojos grandes logró ocultarse de los científicos que se aventuraban en las montañas del suroeste de China. Pero esta vez no. En 2023, el grupo finalmente logró tomar fotos de 7 ranas que no coincidían con ninguna especie conocida. Ahora se las conoce como ranas olorosas de Leishan, una especie que llega a medir alrededor de 5 centímetros de largo y tiene pequeños bultos en todo su cuerpo verde hierba. Frente a la costa de Chile, recientemente se encontró una montaña submarina casi 4 veces más alta que el Burj Khalifa. Las montañas submarinas suelen albergar formas de vida hermosas, como jardines de esponjas y corales antiguos. Pero esta montaña submarina chilena también ocultaba una criatura conocida como el monstruo de espagueti volador. Es un tipo raro de calamar con largos tentáculos parecidos a fideos, lo que lo hace parecer un plato de pasta bajo el agua. Incluyendo sus tentáculos, esta extraña criatura puede medir más de 40 metros de largo. Recientemente, unos científicos estaban buceando en las frías aguas de la península antártica cuando pensaron que habían encontrado un pez dragón ordinario nadando cerca. Pero había algo inusual en este. Resultó que tenía 2 franjas verticales más oscuras a lo largo de su esbelto cuerpo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban observando una nueva especie, el pez dragón bandado. Desde criaturas marinas extrañas hasta una adorable. En 2017, unos locales buceaban cerca de la isla Kume en Japón cuando encontraron a la Siria panda esqueleto. Esta rareza de las profundidades del mar rápidamente conquistó a la gente con su apariencia, ya que sus manchas negras recuerdan en realidad los ojos y orejas de un oso panda, al menos si tienes una buena imaginación. Esta inusual criatura filtra el agua para atrapar su alimento y es otro recordatorio de las maravillas ocultas del océano.